Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Arauco, de qué se caracterizó, por qué existió, qué era la esclavitud, qué eran las encomiendas, para qué eran los parlamentos, etcétera. Entonces la Guerra de Arauco fue una guerra muy larga que partiría en 1546 y algunos la extienden hasta 1810 y otro incluso hasta 1883, ya con la República. Bueno, eso depende de cada historiador, pero lo que sí podemos tener claro es que es una guerra bastante larga que va a partir entre España y los araucanos. ¿Qué pasa? España buscaba conquistar, por supuesto, y los araucanos buscaban mantener cierta libertad. Los araucanos eran un pueblo guerrero y pasaban en guerra entre ellos porque los araucanos no eran un pueblo ni una nación, eran cacicazgos. ¿Qué significa? Que cada cacique dominaba una tierra, tenía su familia, su gente y era el señor de esas tierras. Pero muchas veces el cacique pasaba en guerra con el otro cacique. No es que vivían en paz ni en armonía. Cuando llegaron los españoles, los indígenas pasaban en guerra. ¿Y qué es que va a pasar? Que muchos araucanos se van a unir a España para aprovechar a vencer a sus enemigos históricos. Pero la otra parte de los araucanos no van a querer a los españoles allí y entonces van a iniciar los conflictos. Mientras los españoles construían fuertes ciudades, los araucanos se sentían amenazados y entonces constantemente se iniciaba la guerra. Entonces lo que va a pasar es que se necesitaba indígenas para el trabajo. Entonces estaba prohibida la esclavitud de los indígenas, prohibido por la misma reina. Entonces lo que se va a promover es la encomienda. ¿Qué era la encomienda? A un conquistador por su labor se le va a dar una cantidad de indígenas que los va a hacer trabajar. Pero ese conquistador va a tener que protegerlos, alimentarlos, educarlos, darle los días libres correspondientes por los días festivos, etcétera. No eran esclavos, pero tampoco eran hombres libres. Entonces de esa forma con el trabajo que tuvieran los indígenas se le pagaba al rey y entonces el encomendero se quedaba con cierta cantidad de dinero. Luego a los indígenas se les va a pagar, se les va a dar cosas por su trabajo y entonces ahí aparecen las tasas. ¿Ya? ¿Cierto? Las tasas, como ejemplo la tasa Santillán, la tasa Gamboa, la tasa Lazo de la Vega, que ahí van a ir regulando sobre el trabajo indígena y también sobre sus salarios. Pero va a pasar de que en algunos casos van a haber abusos y obviamente a la gente no le gusta que lo abusen, no le gusta que los golpeen, no les gusta que lo hagan trabajar de más y entonces se van a rebelar. Lo mismo va a pasar con algunos españoles que van a incumplir la ley y van a esclavizar a los indígenas o los van a vender como esclavos y entonces obviamente eso no es bueno y el indígena tampoco lo va a aceptar y entonces va a haber guerra. Entonces lo que va a pasar, chiquillos, es que a la hora de la guerra de Arauco, el periodo más álgido, más brutal va a ser entre 1550 hasta el año 1700, si podemos ponerle una fecha. Va a haber un incendio brutal en la zona del Arauco. Incendio en el sentido figurado por si acaso, o sea, me refiero a la guerra. Incluso si ustedes van a 1598, el desastre de Curalaba fue tan bestial porque ya habían matado a Pedro Valdivia en 1553, el desastre de Curalaba mataron a otro gobernador español y eso va a provocar un levantamiento general indígena que va a destruir las 7 ciudades al sur de Concepción. Entonces literalmente es como que hoy en día Chile desapareciera la mitad de Chile. ¿Se fijan? Así de importante y de desastroso fue ese episodio. Entonces, claro, se va a buscar por todos los medios alguna campaña para evitar la guerra, convertir a los indígenas al cristianismo y entonces van a aparecer la guerra defensiva de Luis de Valdivia, que pensaba que por medio de la evangelización, de la cristianización de los araucanos, ellos se iban a convertir y iban a dejar la guerra. Resultado totalmente negativo. Van a matar a los misioneros, van a fracasar totalmente la guerra defensiva y va a volver a la guerra armada. Entonces, todas esas cosas van a pasar en este episodio llamada Guerra de Arauco. Y que insisto, va a ser muy grave y va a ser una de las características de por qué el chileno es así. Y claro, y además también va a ser una de las características de por qué Chile no progresó durante
la colonia. Nos vemos para la próxima.